Muy buenas tardes. Nosotras vamos a presentar el tema Internet en México y está conformado por Janet Flores Payán, Karime Marina Aguilar y somos de Quinto B. Internet en México. En 1989 se iniciaron las conexiones de México a Internet en la UNAM con una orientación de uso académico y de extensión al servicio público y en el ITES inicialmente para el uso de la comunidad. Sin embargo, la mayoría de los mexicanos no conocieron Internet hasta hace apenas unas décadas. La incorporación de la red en los hogares y centros de trabajo se llevó a cabo de manera paulatina, por lo menos hasta 1995, en gran parte debido al ambiente de monopolio que existía para la formación de redes. Estábamos atados a lo que un proveedor ofrecía como tecnología, la cual no era punta tal y como la señalaba. La privatización de Telmex en 1991 abrió el mercado monopolizado hasta entonces por servicios gubernamentales. A partir de esa fecha, las redes en México se desarrollaron rápidamente en cantidades y calidad. A finales de 1996 se registró un aumento de las concesiones a empresas de telecomunicación interesadas en establecer sus servicios en territorio nacional, lo cual provocó mayores ofertas en materia de conexiones a Internet. Empresas como Avantel y AT&T entraron a la competencia con Telmex. Teléfonos de México fueron fundados en 1947, cuando el entonces presidente Miguel Alemán Valdés fusionó a las empresas Ericsson en México y la International Telephone, formando una empresa del Estado mexicano, la cual se convirtió en la única proveedora de servicios telefónicos en el país. En 1990, el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, decidió comenzar un proceso de privatización. Se presentaron varios grupos de inversionistas formando por empresas nacionales e internacionales, resultando ganador el consorcio creado por Carlos Slim. Discurso informático. Cuando el propósito general es el informar, el orador quiere que su público comprenda, entienda, sepa o se entere de la información que le presenta. Se reconocen tres tipos de discursos informáticos: el que describe, el que define, el que expone. Para cada tipo de discurso informático se debe formular un propósito específico, evitando los errores de reducción a que a veces se cometen. Los principales errores de reducción del propósito específico de los discursos informáticos son los que expresan un objeto persuasivo, los que son muy generales, los que emplean el modificador comparativo incorrectamente, los que intentan abarcar mucha información. El discurso informático de exposición requiere utilizar la manera creativa los recursos de investigación. Para eso, el ordenador investigador debe saber cómo localizar la información en las fuentes escritas y orales, así como hacer como la información que encuentre. Discurso de entretenimiento. Sirve principalmente para fomentar la sociabilidad de las personas y hacer que el público disfrute de un momento agradable. Se emplea en ocasiones especiales. El discurso de entretenimiento permite al auditorio vivir una experiencia vicaria, esto es, sentirte identificado como la historia que cuenta el orador. Por ejemplo, si una persona sueña con vacacionar en Miami, pues no puedo hacerlo. Como alguien le comenta vívidamente cómo pasó sus vacaciones en ese lugar, como descripciones detalladas, la que escucha puede imaginarse y sentir también
participó de esa experiencia, en que consiste la experiencia vicaria. Tipos de discursos de entretenimiento. Número 1, de elogio o encomio. Sirve para homenajear a una persona fallecida. Su extensión es de indeterminada, puede ser corto o largo dependiendo de la ocasión. Para la creación de este tipo de discurso, el orador se basa en los episodios más significativos de la vida del fallecido, como su personalidad, sus logros, sus casualidades, su porte a la sociedad, etc. Número 2. De alabanza. Su objetivo es brindar homenaje a una persona viva, demostrarle afecto, admiración, respeto, gratitud. Se escucha un discurso de alabanza, por ejemplo, para un empresario de Coopera, de las escuelas de su comunidad. La recomendación para hacer este discurso es contar con información detallada de logros y virtudes de sus homenajes, así como discursos es contar con información detallada de los logros y virtudes de los homenajeados, así como los obstáculos que se presentaron o el sacrificio que requiere su actuación. Número 3, de inspiración. Se utiliza para estimular el auditorio, resaltar la importancia del asunto o evento, como la necesidad de trabajar en equipo o la satisfacción de obtener buenas calificaciones. Estimula los valores de lealtad, dedicación, patriotismo, vocación de servicio y cooperación. Se llama de inspiración porque el orador se inspira en la ocasión. Para lograr sus objetivos, el orador debe estar convencido de su mensaje. Número 4. Conmemorativo. Celebra una fecha significativa o la legitimación de un proyecto. Es el discurso que se pronuncia, por ejemplo, cuando intendente de la ciudad aprueba un proyecto de construcción de una plaza pública. El orador necesita manejar muy bien los datos acerca del evento que conmemora y fundamentar su importancia. Número 5. De buena voluntad. Tiene como propósito lograr una imagen positiva de una organización, institución o empresa. El orador tiene en cuenta la misión de la institución, su historia, sus necesidades, sus actividades, su relación con el bienestar de la gente, y fundamenta la necesidad de apoyo y comprensión del público. Número 6. El discurso de cortesía. Expresa una bienvenida a la presentación de un premio o regalo, una despedida, gratitud. Es un discurso breve que no dura más de 5 minutos. Expresa un sentimiento profundo más que convencer, pretende estimular, tiene un tono humorístico, crea un ambiente de amistad y compañerismo. Temas de discurso de entretenimiento. Número 1, una experiencia agradable. Número 2, una anécdota humorística. Número 3, emociones. Número 4, invenciones de la imaginación. Discurso comercial. El discurso comercial es el relato del producto o servicio que vendemos. No solo es el que se dice en la tienda cuando viene el cliente y habla con el vendedor. Se repite coherentemente en todos los ámbitos de la marca, la web, las redes sociales, los anuncios, apariciones en prensa, cartelería, entrevistas. El propósito de crear, marcar, es decir, conseguir con el cliente, nos asocia inmediatamente con un valor positivo inequívoco. Discurso educativo. El uso de Internet como recurso didáctico en las aulas puede describirse con una o quizá con una combinación de 3 metáforas básicas y puede explicarse bastante coherentemente desde los presupuestos sobre el aprendizaje de los docentes. Las metáforas describen cómo usan los docentes la red. Lo normal es que Internet se inserte en el conjunto educativo de prácticas educativas y teorías implícitas del docente. Sus potencialidades son interpretadas a la luz de lo que se considera una buena enseñanza. Internet como biblioteca.
La primera metáfora, Internet como biblioteca, nos remite a la enorme cantidad de recursos que pone a nuestro alcance obras de referencia como diccionarios o enciclopedias, museos y pinacotecas, revistas y otras publicaciones periódicas, archivos y base de datos de los temas más diversos. Podemos utilizar nuestro acceso a Internet y el de los alumnos para acceder a enormes cantidades de materiales interesantes que de otro modo estarían fuera de nuestro alcance. Esto quiere decir que ya no es necesario acudir a una biblioteca para obtener la información que necesitemos, sino que en el Internet podemos buscar la información que deseamos encontrar, ya que podemos encontrar libros de textos online o también se puede encontrar una palabra, un significado de una palabra o cualquier cosa que el alumno desee encontrar. Algunos docentes buscan libros de texto online, es decir, una página o sitio web en el que esté todo lo que nuestros alumnos tienen que saber de un tema determinado. Es evidente que no está todo en la red del Internet, pero hay muchas cosas interesantes y es muy rentable dedicar algún tiempo a buscar materiales para nuestros alumnos y nos sorprenderíamos mucho. Simplificando mucho desde una perspectiva objetivista del aprendizaje, la red no difiere mucho del libro de texto. Es una fuente de conocimiento escolar, pero caótica y contradictoria, que difícilmente puede considerar globalmente sustituir al libro. En todo caso, sería un medio de distribución de una versión electrónica enriquecida del libro, donde se hacen operativas en el ámbito práctico las prescripciones técnicas de un programa curricular específico. Internet como imprenta. La segunda metáfora, Internet como imprenta, nos permite describir todas aquellas actividades en las que utilizamos la red como elemento motivador y sistema de gestión de las producciones digitales de nuestros estudiantes, ya sea textos, imágenes, presentaciones, piezas musicales, colecciones de enlaces o de datos, hipertextos, videos, cualquiera que sea el producto o artefacto digital que diseñen o produzcan, puede ser compartido por Internet con otras personas. Las producciones de los estudiantes son el resultado de un proceso durante el cual se produce el aprendizaje. En la mejor tradición de la red, sus usuarios no son menos consumidores de información, sino también que son productores de mensajes que comparten lo que saben con los demás. Internet como canal de comunicación. Internet como canal de comunicación aglutina las actividades realizadas bajo experiencias de aprendizaje en las que participan personas, ya sea docentes y alumnos, de varios centros e incluso de diversos países y que utilizan el Internet para comunicarse entre sí y para intercambiar información. Implica una forma diferente de trabajo colaborativo en el que la perspectiva de la construcción colectiva del conocimiento adopta la forma más explícita. Los proyectos de aprendizaje en los que estudiantes investigan y buscan respuestas a una serie de cuestiones del currículum utilizando medios, tecnologías y fuentes de información diversas. Algunos proyectos de trabajo utilizan Internet no solo como fuente de información o como un espacio para la publicación de los resultados, sino también como canal de comunicación y cooperación con otras personas y grupos que trabajan en el mismo proyecto cómodamente. Sitios web educativos. Los sitios web educativos pudiéramos definirlos en un sentido amplio como espacios o páginas en Internet que ofrecen información, recursos o materiales relacionados con el campo o ámbito de la educación. De este modo, bajo la categoría de web educativo o de interés educativo, se aglutinan páginas personales del profesorado, webs de instituciones educativas como las universidades o el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, entornos o plataformas de la teleformación en los que se desarrollan cursos a distancia. Páginas de empresas dedicadas a la formación, base de datos en las que se pueden consultar revistas o documentos sobre las enseñanzas y la educación, webs en los que se encuentran actividades para que sean complementadas por los alumnos o unidades didácticas para el aula, etc.
Algunos de los sitios web más conocidos de educación son Wikispace. Es una plataforma para crear wikis que puede ser útiles tanto para individuos como para organizaciones y educadores, tanto en el mismo lugar. Su funcionamiento es sencillo y permite crear wikis, hacer un seguimiento de su actualización y de otras opciones como añadir imágenes. Sus ventajas se basan fundamentalmente en la facilidad de edición y actualización por parte de cualquier usuario. La primera de ellas es su panel de administración. Desde él pueden ejecutarse permisos y realizar todas las acciones relativas a los documentos de forma sencilla, incluyendo la presentación de las herramientas. Es sencillo ver los usuarios que han editado cada documento, las acciones que han realizado cada uno y administrar cómodamente sus perfiles. Wikispace para educación. En el caso de los centros educativos que quieran beneficiarse de los wikis para ayudar a los alumnos a aprender y fomentar la participación y el trabajo en equipo. Por otra parte, tenemos a otro sitio web que es Eduteca. Es un portal web creado con el fin de ayudar a los educadores en el proceso de adopción y uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, que son las TICs, en ambientes educativos. En esa medida, el sitio cuenta con una amplia gama de recursos digitales que pueden ser adaptados a los programas académicos con el fin de hacer más dinámico el proceso de aprendizaje. Algunas de las herramientas a las que pueden acceder los usuarios se encuentran en categorías como software educativo, tutoriales, libros digitales y objetos de aprendizaje. Asimismo, los educadores pueden encontrar contenidos actuales, referencias a portales especializados en los temas de investigaciones, buenas prácticas, metodologías y referencias a páginas web orientadas al desarrollo de la educación. Este es sin duda un recurso de gran utilidad para los educadores, ya que los incentiva a desarrollar tendencias como el trabajo colaborativo y estar en constante uso de las nuevas tecnologías. Esto sería todo por nuestra parte, esperemos si les haya gustado.